Es hora de apreciar las pequeñas cosas. Contá con Lisoform, que mata el 99,9% de virus y es efectivo contra el virus SARS-CoV-2, para que puedas aprovechar al máximo los momentos que importan. Lisoform. SC Johnson. Por eso, para terminar, cuidarnos, decirles que allá en agosto, donde cambiamos la métrica y esos indicadores, también se definió cuáles serían las medidas que están vigentes para que las jurisdicciones las puedan tomar. La provincia de Córdoba ya las ha tomado, que es en un periodo muy específico de tiempo, no más de 9 días, disminuir la circulación de personas para disminuir el crecimiento exponencial de los casos. Estamos en una situación diferente a la de las olas anteriores. Tenemos que transmitir información, transmitir tranquilidad, transmitir recomendaciones concretas que son vacunarnos, cuidarnos y si tenemos algún síntoma evitar el contacto con otras personas. Si asistimos a alguna reunión o algún evento masivo que esté permitido en las jurisdicciones, el barbijo, el tapabocas es muy relevante y sostener estas medidas de cuidados. Argentina tiene vacunas suficientes para poder brindarle su dosis a las personas que quieran iniciar el esquema, que deben completarlo y todos los refuerzos y, por supuesto, para todos los menores de 18 años también. Han llegado a Argentina 1.102.335 millones de dosis. 101.200.335. Se han distribuido más de 87 millones de dosis. Hemos donado casi 4 millones de dosis. Tenemos en stock 9,8 millones de dosis que están a disposición de las provincias en función del avance de la vacunación y tenemos por recibir para lo que queda de este año, que es muy poquito, pero para todo el año que viene, casi 38 millones de dosis. Así que tenemos vacunas para poder avanzar con esto. Tenemos la información para cuidarnos y está sucediendo por lo que tanto trabajamos, ¿no es cierto? Está sucediendo que están aumentando los casos y que eso nos está traduciendo en hospitalizaciones y muertes. Si en este momento podemos fortalecer el trabajo nación, provincia, municipios, el rol de la comunidad va a ser muy relevante como siempre y un poquito más también en esos cuidados individuales que tienen impacto colectivo y que los medios nos ayuden a comunicar esta situación que es dinámica, que también acordamos con los ministros de salud de las jurisdicciones y las ministras reuniones muy periódicas como venimos haciendo hasta ahora para revisarlas, ver lo que está pasando en el mundo, ver lo que pasa en nuestro país y seguir tomando las decisiones. Muchas gracias. Ministra, buen día. Jean Libares de Multivisión Federal. Ministra, en las últimas semanas, usted lo habrá percibido, se vio en casi todo el país un aumento de gente que va a testearse en diferentes puntos del país, en centros de testeo. Se ve una suerte de abarrotamiento y se puso este último tiempo en la tela de la sociedad el autotest. Primero consultarle si esto se trató hoy en el COFESA y dentro de esa pregunta si la Argentina está capacitada hoy para implementar un autotest como hacen algunos países del mundo que lo entregan de manera gratuita o como está pasando hoy que se puede adquirir en cualquier farmacia y si eso se trató en el día de hoy y si la Argentina está preparada para que nosotros como ciudadanos manipulemos en nuestras casas un testeo. Gracias. Bueno, yo creo que la Argentina está capacitada para hacer lo que se proponga. Realmente lo hemos demostrado con esta campaña de vacunación. Sudamérica es la región del mundo que tiene más avance en las coberturas de vacunación a pesar del acceso inequitativo a las vacunas de nuestra región y eso es lo que hace que nuestra región literalmente haya evitado una ola. Estamos entrando todos los países de Sudamérica en la tercera ola y de vuelta, si pueden ver las curvas de, por ejemplo, Europa y Estados Unidos, ya están transitando la cuarta ola. Así que lo que estamos trabajando con las jurisdicciones hace semanas, ya es el quinto Consejo Federal de Salud que se trata el tema del autotest, es por supuesto el consenso de uso, por supuesto el rol de la ANMAT en la evaluación de toda la documentación que van presentando los diferentes laboratorios, que hasta ahora son 3 laboratorios los que han presentado, iniciado el proceso en nuestra entidad regulatoria para que una vez que esté completo eso se puedan autorizar y luego cada una de las jurisdicciones definir el rol que pueda tener el autotest, que puede ser desde lo individual, el autocuidado en el marco de la sociedad, de la comunidad, el rol que pueda tener para las jurisdicciones, para la gestión de los casos, para la gestión de levantar los aislamientos o
los controles de los contactos estrechos y también para el sector privado en relación a lo que significa la prevención de brotes y la estrategia que puede hacer que se sostengan lo más posible las actividades económicas. La preocupación en el mundo ahora, en los lugares con coberturas de vacunación como las nuestras, con variante Omicron, que es más transmisible y menos letal, no es tanto el sistema de salud como fue antes, sino que haya un impacto económico por los aislamientos. Entonces, el rol que puede tener tanto el autotest como los test de antígeno también es tanto en el área educativa como en el sector privado, como en turismo, poder generar los autodiagnósticos para, si alguien es positivo, evitar que vaya, aunque sea sintomático, a un lugar de trabajo y que genere un brote que genere aislamientos. Así que eso es lo que se está trabajando. ANMAT está evaluando las tres presentaciones. Estamos seguramente en la etapa final del trabajo con las jurisdicciones para ver el rol que van a definir las jurisdicciones, pero sin lugar a dudas Argentina está capacitada para utilizarlo. Buen día, ministra. Hernán Mundo, de Radio Nacional. Quiero hacerle dos consultas. Una, para tener alguna precisión desde el punto de vista técnico, de repente para que la gente también lo sepa, si la circulación de la variante Omicron solamente responde a lo que está sucediendo, por ejemplo, en los 3 distritos que más casos han tenido de aumento, me refiero a Córdoba, la ciudad de Buenos Aires o provincia de Buenos Aires, o si responde a la realidad de todo el país y ya se puede confirmar en ese sentido. Y por otro lado, quiero preguntarle su opinión respecto de lo que ha planteado la ministra de Salud y el gobernador de la provincia de Catamarca respecto a que tenga que ser pago el tratamiento de aquellas personas que tengan COVID y que no hayan sido vacunados. ¿Usted cómo lo ve? Y si esto efectivamente es algo que se puede ampliar a otras provincias, más allá de que sea potestad de cada uno de los distritos. Gracias. Gracias. Bueno, eso es potestad de cada provincia. Nosotros, vos lo dijiste, la gestión de la salud es provincial. Desde los hospitales nacionales no estamos pensando tomar esa medida. Me parece que es una medida que puede estimular también la vacunación en quienes están dudando y entiendo que en última instancia no se le va a negar atención a las personas, sí seguramente que puedan tener el costo de la atención por no haber utilizado todas las herramientas de prevención. No es algo que estemos pensando nosotros desde el nivel nacional y no es algo que se haya tratado en el Consejo Federal de Salud, que tengamos conocimiento que vayan a utilizar otras jurisdicciones. En relación a la circulación de la variante Omicron, nosotros tenemos dos miradas, ¿no es cierto? Dos posibilidades. Secuenciar, eso tarda un tiempo y siempre es, digamos, más tardío que la situación epidemiológica, y la otra es ver la curva, digamos, de transmisión. Las provincias que han tenido un aumento exponencial, seguramente, aunque todavía no se hayan detectado, están teniendo una circulación en ascenso de la variante Omicron, y lo que estamos viendo hasta ahora es que el desplazar a las otras variantes ha sido muy rápido, sobre todo en el Reino Unido y en Estados Unidos, así que veremos lo que sucede en nuestra región, pero claramente no va a ser homogéneo. No podemos decir que en todo el país está circulando Omicron, pero seguramente las provincias que tengan un aumento exponencial, que están experimentando un aumento exponencial, sea a expensas de esta variante, y también hay en estudio algunos casos que con sospecha de Omicron sin nexo en otras provincias que todavía no dispararon el número de casos. Lo más importante de vuelta es intentar cambiar el foco del número de casos, y se entiende que es complejo y que es difícil en este aumento tan grande y exponencial, pero no perder de vista que seguimos con hospitalizaciones en terapia intensiva estables y que seguimos con la cantidad de fallecidos estable. Volviendo a decir, que es lo que decimos siempre, que ante un aumento muy importante en el número de casos, aunque el porcentaje de complicaciones sea bajo, el número absoluto va a ir aumentando. Por eso es tan importante también maximizar los cuidados. ¿Qué tal? Buenos días, ministra. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Aquí comenzamos el programa de Maxi Montenegro. Junto a todo el equipo te vamos a contar punto por punto lo que acaba de anunciar la ministra Carla Bisotti. Te digo que es el tema del día porque cambian las condiciones de aislamiento, y me refiero a aquellos casos positivos que tengan la doble vacunación, es decir, ambas dosis, y también los contactos estrechos. Se modifica
la manera de comportarse en el aislamiento. Y con Carmela Bárbaro te vamos a contar todos los detalles. Está el doctor Claudio Santamaría también para, darnos un poquito el contexto, ¿no?, de cómo se va a actuar a partir de ahora ante una crecida de casos exponencial, casi 34.000 casos en el último día. Va a haber que seguir con mucho detenimiento lo que ocurra en la tarde de hoy cuando den el nuevo ministerio y también lo que pase durante los próximos días y el comienzo del año próximo. Carmela, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, podemos ir puntualizando a ver cuáles son las cuestiones que marcó Carla Bisotti en términos de aislamiento. Ese es el tema. Lo principal es modificar los tiempos de aislamientos en personas vacunadas y no vacunadas. Se reduce el tiempo. Se reduce el tiempo para aquellas personas que estén vacunadas. Aquellas personas vacunadas que den positivo, el aislamiento va a ser de 7 días. Sin embargo, las personas que no estén vacunadas van a tener que realizar un aislamiento de 10 días. En casos de contacto estrecho pasa lo mismo. Las personas que estén, siempre estamos hablando de contacto estrechos sin síntomas. Sí. Esto lo aclaró. Y vacunados. Y vacunados. Los que estén vacunados son 5 días y los que no estén vacunados son 10 días. O sea, a ver, hay una inducción en el mensaje para que la gente complete el plan de vacunación, ¿no? Aquellos que tengan una sola dosis y no se dieron la segunda, para los que hasta ahora no se han vacunado, porque se resisten a aplicarse la vacuna. Yo creo que hay un mensaje para que todos se apliquen la vacuna correspondientemente, ¿no? Claramente, esta modificación es para personas que tengan el esquema completo, es decir, primera y segunda dosis o tercera en el caso de que corresponda. Y me parece que justamente orienta a que, como estamos todos cada vez más cerca de personas que dan positivo, que tienen síntomas, acelerar la vacunación con este plus de poder achicar el tiempo de estar encerrados. Perfecto. Después hay otro punto. Se llega a esta instancia del anuncio de Carla Bisotti después de la reunión del Consejo Federal de Salud, que fue en horas de la mañana de hoy, la coincidencia de los 24 ministros de salud, es decir, todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires de acuerdo con estas medidas que se están anunciando. Cambio en la duración del aislamiento y también hizo referencia a la manera en la que se van a realizar los autotest, porque hay varios laboratorios que ya recibieron la autorización de ANMAT para importar justamente esas autoevaluaciones, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, se había puesto en duda, se estaba viendo cuál va a ser el sistema para controlar que vos te hagas el autotest en tu casa y para qué va a servir ese resultado. Si van a ser las farmacias las encargadas de controlar el resultado de estos autotest. Los test tienen un código QR y van a ser supervisados. Muy bien, te contaremos más porque hay detalles que te voy a ir puntualizando, Carmela, a lo largo de todo el programa. Vamos a repasar por dónde viene la noticia en esta tarde. Bueno, lógicamente, los cambios en el aislamiento reciente lo desarrollábamos, pero también estamos ante una tercera ola aquí en la Argentina, mientras en otras partes del mundo la crecida de casos es extraordinaria. 180.000 casos en el último día en Francia, 100.000 casos positivos en las últimas 24 horas en España y así en cada uno de los países. Bueno, ante esta tercera ola en la Argentina, ¿qué se recomienda? Y también lo dijo Carla Bisotti, extremar los cuidados en las fiestas, ¿no? Focalizar que las reuniones tengan espacios donde exista ventilación correspondiente, ¿no, Carmela? Exactamente, hay que tener muchísimo cuidado. La ventilación, saben que tiene que ser, si es natural, es mucho mejor. Tiene que ser ventilación cruzada, creo que todos hemos aprendido esta situación. Y si podemos mantener el barbijo colocado durante la mayor parte del tiempo, muchísimo mejor. Aprovecho al doctor Claudio Santamaría, le doy la bienvenida. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Una niñita sobre algo que le esté preocupando hoy por hoy en la Argentina, la crecida de casos o quizás algún otro tema. Me preocupa la crecida de casos, que es exponencial. Si miramos hace una semana atrás teníamos muy pocos casos, no paran de crecer. Esto que vos decías, 34.000. El poco uso del barbijo, y eso me preocupa mucho, y que hay 28 millones de dosis de vacunas sin aplicar. La ministra dijo que había mucha cantidad de vacunas, la verdad que Argentina recibió más de 100 millones de vacunas, pero tenemos en la heladera y no en los brazos más de 28, estamos lentos en vacunación. ¿Qué es lo que protege contra las formas graves y contra la muerte? Perfecto. Ya retomamos coronavirus porque nos está guardando un funcionario del Ministerio de Salud para avanzar en el tema. Pero no podemos escaparle a una de las noticias también del día y es la confirmación por parte del gobierno de los aumentos de luz y gas para el año próximo. 20% de aumento, pero otros usuarios van a tener que pagar la tarifa plena.
Claudio Slondi, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, habrá aumentos ya a partir de enero. Todavía no se conoce el detalle de esos incrementos, pero como vos decís, entre 17 y 20% durante el verano, tanto en luz como en gas. Después vamos a contar dónde se darán estos incrementos, para quiénes corresponderán. Y a partir de marzo, atención, porque se vienen aumentos, pero ya no para todos, sino para un segmento de los consumidores. Los detalles en un ratito. Y también vamos a hablar de lo que ha dejado la madrugada y el tratamiento que se dio en la legislatura de la provincia de Buenos Aires a la reelección de los intendentes habilitados para presentarse en 2023. Te vamos a contar detalles de cómo fue la votación, por qué se opusieron. Por ejemplo, el Frente Renovador, dijo Sergio Massa que vamos a tener que trazar un camino para que no existan este tipo de cuestiones de reelecciones indefinidas, ya que 87 puntualmente, 87 jefes comunales se van a poder presentar en 2023. Te vamos a dar detalles de cómo es el escenario político a partir de ahora en la provincia de Buenos Aires. Volvemos con el tema coronavirus. Está en comunicación ya con nosotros Enio García, que es funcionario de salud, y como funcionario de salud, lógicamente, en un día como este, hay varias cosas para preguntarle. ¿Qué tal, Enio? Buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, muy bien, gracias por tu tiempo. Enio, acaba de anunciar Carla Bisotti lo que se ha acordado con todas las provincias argentinas, cambios en el aislamiento y demás, cuestiones que se van a poner en práctica el año que viene. Y me refiero justamente a los test de autoevaluación. Contanos, ¿cómo es el escenario? ¿Cómo lo definirías hoy, el escenario del coronavirus en Argentina? Sí, hoy efectivamente parece que estamos entrando, ¿no? Ya estamos adentro, ¿no? De lo que podemos llamar la tercera ola. Ayer en la provincia tuvimos casi 12.000 casos, ¿no? En el día, si no me equivoco, el pico de la segunda ola fueron 16.000 casos por día. Entonces, bueno, otro dato, ¿no? que llama la atención de la velocidad de transmisión de esa ola es que de un día al otro duplicamos, ¿no? Salimos de 6.000, poco más de 6.000 a casi 12.000, ¿no? Prácticamente duplicamos los casos. Entonces, obviamente es preocupante, es algo muy similar con lo que está pasando en Europa, ¿no? Más que nada en el norte del mundo. Acá en Latinoamérica y Sudamérica fundamentalmente nosotros estamos monitoreando lo que está pasando en otros países. Todavía no hay un comportamiento parecido a lo que estamos teniendo acá, ¿no? El dato positivo, y que por ahí nos distingue de manera positiva de los otros países que están sufriendo ese tipo de brote, es que tenemos una alta tasa de vacunación y las estrategias que se están desarrollando, ¿no? Acá fundamentalmente en el territorio de la provincia, pero entiendo que en el país, y eso del aislamiento, del acotamiento va en esa línea, ¿no? Las medidas que se están proponiendo para seguir incentivando la vacunación están funcionando. Ayer, por ejemplo, tuvimos más de 170.000 vacunadas acá en la provincia de Buenos Aires. Yo hablaba con algunos directores de hospitales que tienen postes de vacunación y me hablaban de las filas para vacunar, que les impresiona la cantidad de gente poniendo la segunda dosis y gente empezando el esquema ahora, ¿no? Nosotros creemos que eso tiene que ver con esos incentivos que estamos manejando, como el pase sanitario, por ejemplo. Entonces, dentro de ese escenario de una explosión de casos, ¿no? Tenemos una herramienta distinta que no teníamos en las otras olas, que es la vacunación, y eso parecería que está reflejando positivamente en el impacto en el sistema de salud. Nosotros, por ahora, no vemos un aumento. A ver. Por ahora no vemos un aumento y ahí se interrumpió la respuesta. Importante de internaciones en terapia, ¿no? Hay búsqueda en la... Se corta. A ver, Enio, si podemos restablecerlo, porque era interesante esto que planteaba, ¿no, Carmela? Justamente. Que tiene que ver con las internaciones en terapia intensiva, que es la clave por donde pasa todo, ¿no? Se disoció en nuestro país, en esta ola particularmente, la cantidad de contagios, es decir, la velocidad a la que avanza el virus, con la cantidad de internaciones y de casos graves y complicaciones. Me parece que esto es lo que remarcaba, básicamente por la cobertura de la vacuna. Claro, y es lo que cambia de acuerdo a las otras olas, ¿no? de coronavirus, por lo menos en nuestro país, con la población altamente vacunada, por lo menos con una dosis y 2 dosis. Los números al día de hoy, lo decía Carla Bisotti hace unos minutos, 83% con una dosis, 72% casi con 2 dosis.
Lo que sí me parece, doctor, que habría que acelerar es la dosis de refuerzo, ¿no? 10-11% es poco. Ahí estaba contando un dato que es muy importante remarcar. Hoy se conoció que en la provincia de Buenos Aires, de los que están internados en terapia intensiva, el 82% no tienen esquema de vacunación. Y ahí viene el dato muy importante de estar vacunado. O sea, de todos los internados en terapia intensiva en la provincia de Buenos Aires, el 82% no tiene ninguna dosis de vacuna. Como decía Eduardo, muy importante tener las 2 dosis, ahí se está protegido. Y si pasaron 3 a 5 meses o sos personal de salud o más de 60 años, hoy en la provincia de Buenos Aires la vacunación es libre. Te podés presentar a un centro de vacunación y te dan la tercera dosis que refuerza aún más ante el avance de los casos que hay. Digo, hay algo que existe a favor de los argentinos o de aquellos que viven en la Argentina, y es que no hay una alta resistencia a no vacunarse, ¿no? Como sucede en otras partes del mundo, por suerte. Por suerte, como en otros países donde uno estimaría que tienen un nivel educativo más alto y tienen una resistencia más grande, ¿no? Es paradojal, claro, si querés lo que es. Pero bueno, nuestro país tiene una cultura desde hace muchísimos años de un sistema de vacunación muy bueno, muy completo, la verdad, no solo para este caso, sino que tenemos la tradición de vacunar, sobre todo a los chicos, con un calendario que la verdad es un ejemplo en Latinoamérica. Sin dudas. Enio, ¿te tenemos nuevamente? Sí, ahí tuve que cambiar de red porque no andaba muy bien. Bueno, perfecto. Hablabas acerca de las unidades de terapia intensiva, ¿no? ¿Cuál es el dato que te parece relevante y qué está ocurriendo en esta tercera ola con las terapias? Sí, hay algunos datos relevantes que la ocupación, por ejemplo, en el conurbano, ¿no? Se debe mantener en el promedio de 12% de ocupación por COVID. En el interior hubo una suba en los últimos días, pero salió de un 4% a un 8%, no es nada preocupante todavía. Y después el dato de que nosotros hicimos un análisis con un corte al 10 de diciembre, sí, ¿no? Y lo que vimos es que el 62% de la gente que estaba internada no tenía ninguna dosis de vacuna. Terapias. Sí, hay algunos datos relevantes que la ocupación, por ejemplo, en el conurbano, ¿no? Se debe mantener en el promedio de 12% de ocupación por COVID. En el interior hubo una suba en los últimos días, pero salió de un 4% a un 8%, no es nada preocupante todavía. Y después el dato de que nosotros hicimos un análisis con un corte al 10 de diciembre, sí, ¿no? Y lo que vimos es que el 62% de la gente que estaba internada no tenía ninguna dosis de vacuna. Si vos sumás eso a las personas que no tienen el esquema completo, o sea, que tienen solo una dosis, eso llega a más del 80% de las personas que están ocupando camas de terapia, ¿no? Entonces, claramente, lo que decía, ¿no? Las ventajas que tenemos es que tenemos una buena cobertura de vacunación y que se están desarrollando estrategias que están efectivamente contribuyendo con el aumento de esa cobertura. Así que esperemos que el impacto no sea tan grande con esa ola en camas. Ahora, Enio, ¿qué política se puede aplicar en términos sanitarios para ir a buscar a las personas que sí tienen deseos de vacunarse y que quizás creen que con una dosis ya están cubiertos o quizás por desinformación ni siquiera se registraron para darse alguna de las vacunas? Sí, por un lado el tema de... hoy, por ejemplo, el gobernador anunció, ¿no? A partir de los 60 años, tercera dosis libre también, ¿no? Pero acá en la provincia ya hace un par de semanas que a partir de los 3 años, ¿no? Es libre la vacunación para primera y para segunda dosis. Entonces eso facilita, ¿no? Porque la persona no tiene el... O sea, se presenta espontáneamente y se puede aplicar la primera o la segunda. Tal cual. Tal cual. Después está el tema de los vacunatorios móviles, que también estamos saliendo de la provincia. Ahora estamos poniendo mucha fuerza con esos vacunatorios en la costa. Después creo que el pase sanitario es otra medida que viene en ese sentido también, porque otro día me contaba, ¿no? De que hay un hospital nuestro cerca de una sede del Banco Provincia. Mucha gente fue a hacer un trámite, no pudo hacer el trámite porque no tenía el calendario completo y se fue inmediatamente al hospital que está a la vuelta a solicitar la vacuna. Entonces me parece que es una muy buena estrategia también en ese sentido. Carmela. Ir a buscar casa por casa. Sí, le quería preguntar porque hubo algunas contradeclaraciones respecto de si la gente se atiende en capital, se atiende en provincia, se hace los test en capital y se vacuna en provincia. Digo, ¿cuánta gente de capital o si tienen registrada va a vacunarse a la provincia de Buenos Aires? Sí, mira, nosotros a cada tanto hacemos algún análisis, alguna auditoría del sistema
Y es normal que pase, porque hay gente que tiene los dos domicilios, ¿no? Que tiene, no sé, vive en capital, pero también tiene una casa, un country que se lleva en la provincia y prefiere vacunar en la provincia. Pasó eso con la atención sanitaria. Más allá del COVID, hay un intercambio muy fuerte, ¿no? Entre el conurbano y la ciudad de Buenos Aires. Se da esa atención múltiple. Lo más común, ¿no? Que por cuestiones de trabajo, mucha gente de la provincia trabaja en capital y le queda de paso la auditoría del sistema. Y es normal que pase, porque hay gente que tiene los dos domicilios, ¿no? Que tiene, no sé, vive en capital, pero también tiene una casa, un country que se lleva en la provincia y prefiere vacunar en la provincia. Pasó eso con la atención sanitaria. Más allá del COVID, hay un intercambio muy fuerte, ¿no? Entre el conurbano y la ciudad de Buenos Aires. Se da esa atención múltiple. Lo más común, ¿no? Que por cuestiones de trabajo, mucha gente de la provincia trabaja en capital y le queda de paso al regreso de la casa, pasar por algún centro de salud o algún hospital de capital. Durante el COVID la situación se puso muy crítica, entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con el PAMI, ¿no? Porque no había camas en capital durante una parte de la segunda ola, conseguimos las camas acá en la provincia. Entonces es un territorio que está muy unificado, o sea, es algo que va a pasar y para nosotros no hay ninguna polémica. Si la gente de capital le es más cómodo vacunar o hisoparse o atenderse acá, está perfecto, y también la gente acá de la provincia que trabaja en capital, que tiene actividades allá, está muy bien que se pueda... Es importantísimo lo que acabas de decir, Enio, porque, digamos, uno se regía hasta ahora por el tema del documento, ¿no? Donde tengo radicado el domicilio y que consta en el documento, ese era mi distrito para vacunarme. ¿Existe, digamos, un aspecto solidario en términos de vacunas, de poder vacunarse quizás en un lugar donde a uno le queda más cómodo? Sí, nosotros nunca pusimos esa barrera, ¿no? Oficialmente nunca la pusimos. Puede ser que algún centro de vacunación pedían, te miraban con alguna carita, pero nosotros siempre bajamos la línea de, no, mira, la verdad es que la vacuna la compra el Estado Nacional, es para todo el mundo, lo importante es que la cobertura de vacunación sea amplia, ¿no? En todo el territorio argentino y más en el AMBA, que tiene ese intercambio de personas tan grandes, entonces no tiene sentido esa separación. Bueno, quien tiene domicilio en la provincia se vacuna. No, el que sea más cómodo, lo importante es que se vacune. Bien, la última, Enio. ¿Tienen previsto acelerar el ritmo de vacunación en la provincia de Buenos Aires? Hablamos recién con el doctor Claudio Santamaría acerca del refuerzo, ¿no? La tercera dosis, que está en un nivel del 10-11% a nivel nacional, pero que sería bueno que se acelerara la aplicación, ¿no? Sí, tal cual. Nosotros estábamos con un sistema de turnos, ¿no? Para la tercera dosis, y hoy el gobernador anunció que los mayores de 60 años y personal de salud que todavía no tiene la tercera dosis, no tiene que esperar el turno, se puede acercar a un vacunatorio, y esa vacunación es libre, y estamos con turnos ahora, ¿no? Para personas menores de 50 años, con factores de riesgo, y sin factores de riesgo también está llegando turnos a personas de 40, 30 y pico de años que no tienen factores de riesgo. La verdad que se está avanzando rápido y en paralelo, ¿no? Completar esquemas de segunda dosis y avanzar con el refuerzo. Doy fe, me llegó el turno para la tercera dosis en provincia, así que los de 30 también, ¿no? Los de 30 también, doctor. Yo ya me la di la tercera. ¿La tercera? Porque tenía 2 dosis de Sinopharm. A los que tenían Sinopharm les llegó antes el refuerzo. Tenían ese beneficio, si se quiere, o esa anticipación para poder aplicársela. Enio, muchísimas gracias. A ustedes un abrazo. Muy bien. A ver, enseguida voy con el doctor Claudio Santamaría porque queremos hacerle muchas preguntas. Además trajo elementos como para contarnos absolutamente todo sobre el coronavirus. Pero vamos a referirnos, Claudio, al dólar. ¿Qué ha pasado con el dólar en la jornada de hoy? Bueno, está ocurriendo en este momento un dólar, el paralelo, el blue, está en 208,50. Esto implica una suba de 2 pesos con 50 respecto del día de ayer, y que a su vez había tenido una suba de 1 peso respecto del día anterior. Acá lo que hay que ver, y después vamos a dar detalles, fueron las últimas declaraciones del ministro de Economía, Martín Guzmán, que dijo ni más ni menos que el acuerdo con el fondo no está todavía listo, y que no solamente eso, sino que no depende de él, porque él lo que dijo es que los socios del Fondo Monetario, esto es
Algunos países, bueno, no le dan todavía el ok para cerrar justamente ese acuerdo. Después vamos a mirar con detalle, digamos, los textuales, porque se trata de un reportaje que le dio el ministro de Economía al diario español El País, y allí justamente admitió esto, que el acuerdo con el fondo no está, y sabemos, Bataglia, que en pocas semanas se vienen vencimientos de deuda que la Argentina, como el Banco Central ya no le quedan demasiadas reservas, no puede afrontar y necesita ese acuerdo. Ese acuerdo no está, el dólar se va para arriba. Muy bien, ahora te contamos más, ahora ampliamos porque también hay previsiones de cuál puede ser la cotización del dólar en el primer trimestre de 2022. Doctor Claudio Santamaría, a ver, ¿el coronavirus hoy en la Argentina está controlado? ¿Ya pasó más allá de la explosión de casos? No está controlado. Con el tema de las elecciones y el relajamiento que hubo, los casos aumentaron. La variante Delta tardó en entrar porque encontró a muchos argentinos vacunados. La llegada de Omicron ha hecho que la combinación de estas dos variantes, Delta, que hasta hace 2 semanas circulaban el 98%, hoy sigue creciendo, como contaron recién, Omicron, sin duda en Córdoba, sin duda en la provincia de Buenos Aires, con la duplicación de casos de un día para el otro, de 6.000 a 12.000, y eso que, como vos contabas al principio, hay pocos lugares de testeo, están sobrepasados los testeos a nivel estatal y a nivel privado. Y la verdad que los casos crecen mucho en una época donde hay fiestas, pasó Nochebuena, Navidad, y ahora vienen las fiestas, la verdad que es un preocupante. Y siguen estando abiertos, Eduardo, los restaurantes, los boliches. Veo mucha gente, he salido a comer el fin de semana al aire libre en la Costanera, y en la zona norte, colas de 3, 4 colas de chicos para entrar a un boliche sin barbijo y sin distanciamiento. La verdad que estoy preocupado. Contra eso, a ver, ¿hacen falta medidas o mayor responsabilidad individual y social? Porque la verdad está claro, ¿no?, que si uno va a comer a un restaurante, se tiene que colocar el barbijo en los momentos donde no estás ni almorzando ni cenando, pero ahí ya hay un tema de conciencia individual, ¿no? Mira, hay 5 barreras para detener, pero vos decís una cosa importante. Yo ayer cumplí años y entonces mis amigos y mi familia me retó porque no hice fiesta. ¿Qué hice? Fui a comer solo con mi hija a un restaurante en la vereda. Comimos al aire libre, solo 4, porque ir a un restaurante implica un riesgo de contagio. Claro. Al aire libre disminuye. O sea, lo que vos decís es importante, la responsabilidad individual es, y hace faltan 5 pilares. Todos tenemos que estar vacunados con 2 dosis como mínimo y si posible 3. Usar barbijo, mantener el distanciamiento. Si estás adentro hay que ventilar. La verdad que la ventilación es mala en los edificios que tenemos. Nos contagiamos en los colectivos, en la escuela, en el trabajo. Sí. Por eso hay que usar barbijo. Y la otra cosa es dar el ejemplo para que todos podamos usar barbijo y mantener esta distancia. ¿Cómo actúa la variante Omicron en el organismo? Digo, a diferencia del resto. Mira, el virus original era el de Wuhan, yo lo graficaba así. La variante Omicron tiene 30 mutaciones en la superficie y eso hace que ingrese al cuerpo de una manera mucho más fácil. En total tiene 50 mutaciones, 30 donde preparamos la vacuna, por eso vulnera las vacunas. Tiene una ventaja adicional esta variante Omicron. Solo infecta la vía aérea superior, para decirlo fácil, la nariz, la garganta y los bronquios. Por suerte no va al pulmón, por eso aumentan muchos, millones de casos, pero no tenemos muertos, porque no está tomando el pulmón. O por lo menos no en proporción de la cantidad de casos que se registran. O sea que hasta ahora es una variante que infecta mucho, 6 veces más contagiosa que la variante Delta, que era muy superior a la de Wuhan, pero poco infectante en el sentido que afecta al cuerpo. Al menos los datos disponibles hasta hoy. Hay que esperar más o menos un mes para tener los datos, pero es mucho más contagiosa, pero da hasta ahora síntomas leves, que es la buena noticia, Eduardo. ¿Dejó de ser síntoma la pérdida de olfato? O sea, ¿es menos frecuente con esta variante? Mira, lo que decís es muy importante. Cambiaron los síntomas. La variante Omicron da cefalea, dolor de cabeza, dolor de garganta, fiebre, te duelen los músculos, vos y yo diríamos estás planchado, pero no tiene ni pérdida de olfato ni del gusto. Y da gran astenia, cansancio, me siento agotado, no puedo caminar, estoy planchado.
Esos son los síntomas más frecuentes. ¿Qué pasa, doctor? Que en esta época del año estamos todos planchados. Claro, como síntoma general, ¿no? La verdad que para Navidad, para las fiestas, el teléfono y el WhatsApp no paró de sonar con gente que se había contagiado, que tenía estos síntomas y digo, ¿me testeo o no? Y la verdad que hoy conseguir un testeo en un lugar público, privado, es complejo. Por eso está muy bien lo que anunció la ministra, que se puedan hacer los autotest, que cuando quieras te cuento cómo se hacen. Sí. Mi suegra posiblemente se haya contagiado de alguien que la vino a visitar y no puede ir a un centro de testeo porque tiene incapacidad física. Compré en la farmacia el autotest y se lo hice en casa, por suerte dio negativo. Pero digo, es una buena herramienta. Países como Inglaterra le dan gratis a la población 7 para que se pueda testear todos los días y si te da positivo no salís. Entonces, no tenés que ir a contagiar en tu trabajo, en la escuela, ni a un centro de testeo. Es una buena política. El problema del autotest, me parece básicamente, va a ser el precio. Porque si vos tenés un contacto estrecho, te haces el autotest al otro día, te da negativo y salís a la vida como si nada pasara, es muy probable que ese resultado no sea lo suficientemente contundente, que si vos esperás por lo menos 3 o 4 días para hacértelo. Ahí hay dos cuestiones. Es bueno que los test lo haga el Estado, que tiene que proveer salud. Y el que tiene la posibilidad de hacérselo y poder comprarlo, porque es cierto que no es barato, que se lo pueda comprar. Lo que pasa que hoy yo he tenido mucha gente que mandé a testear y había 3 cuadras de cola y no se pudieron testear. Hace muchísimo calor. Claro. Y la verdad que cuando uno va contagiado, contagia al que no está contagiado, porque la gente sea mucha. O sea que el autotesteo es una buena política. Sin duda el Estado tiene que proveerte test gratuitos y hacer para que uno no siga contagiando si tenés la posibilidad de hacerlo. Claro, el tema del costo y la cantidad de testeos que se hacen en el mundo. Hoy hablaba con una doctora que está radicada en el Reino Unido y me decía que ya en su casa, tanto ella como sus hijos, ya era común que se testearan 2 o 3 veces por semana. Claro. Ahora están en un periodo de descanso en la escuela, pero en tiempos de clases, bueno, el testeo era cosa de cada 2 o 3 días autotestearse, los chicos ya sabían hacerlo y había perdido la cuenta de la cantidad de PCR que se había hecho. Por otra parte, los síntomas son más leves en la Omicron. ¿Cuál es la recomendación? Si yo me quiero ir a testear, pero hay 2 cuadras de cola, aislarme preventivamente hasta que me haga el test, digo, ¿cómo hay que proceder? Digo, para ser claros en ese sentido. En la ciudad de Buenos Aires se ha hecho una división para testearse. Hay lugares para testearse con síntomas, ¿sí? Que son las unidades febriles de urgencia que están en los hospitales, y hay otros lugares con turno que te vas a testear. Si tuviste un contacto estrecho, no tenés síntomas, pero querés saber si tenés coronavirus, o hay gente que lo hace, Eduardo, para poder viajar, que le exigen el certificado de PCR. Siempre es el hisopo de la nariz o de la garganta y te hacen una prueba rápida, saben el antígeno en 15 minutos, o la PCR que se informa 24 o 48 horas después. La verdad que es importante hacerse el hisopado de la PCR porque con eso vos sabés si estás contagiado o no y dejás de contagiar, dejás de circular. Todo contacto estrecho, hoy la ministra cambió las fechas, pero digo, para hacerlo fácil, si tuviste un contacto estrecho me tengo que aislar y a los 7 días me hago la PCR para saber si estoy positivo o no. Doctor, ¿nos ayuda a entender con los datos que va a brindar Carmela Bárbaro acerca de la duración del aislamiento, ¿no? ¿Qué es lo que anunció Carla Bisotti hoy, entre otros puntos? ¿Podemos ir repasándolo, Carmela? Sí, para las personas que no están vacunadas sigue siendo 10 días de aislamiento. Sí. Sea contacto estrecho o tenga un test positivo de COVID, son 10 días. No vacunados, 10 días. No vacunados son 10 días. Cambia para la situación para las personas que tengan esquema de vacunación completo. Los que sean contacto estrecho tienen un aislamiento de 5 días y los que efectivamente den positivo tienen un aislamiento de 7 días. Esto es lo que cambió, es lo que anunció la ministra. Lo que podemos inferir de esta información también es que el contacto estrecho directamente es considerado positivo, por eso se recomienda y se prescribe el aislamiento. Bien, entonces la escalerita es así para que quede completamente claro. 10 días de aislamiento los no vacunados. Exactamente, en cualquiera de los 2 casos. Los casos positivos que estén con ambas dosis y 5 días contactos estrechos. Si no estás vacunado, a todos los que nos ven, lo mejor que pueden hacer es completar el esquema de vacunación. Perfecto. Aguárdenos un segundito, doctor. Vamos a sumar a Isabel Reynoso, es presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina. ¿Qué tal, Isabel? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Recibiendo las novedades de parte del Ministerio de Salud, habló Carla Bisotti y se refirió al tema de los autotest. Bueno, ¿cuál es la posición de la Confederación?
y también de qué manera se van a organizar a partir de ahora, porque en 2022 quizás sea más corriente para todos los argentinos realizarse el test propiamente uno, ¿no? Sí, este es un test de autoevaluación, o sea que se lo hace el paciente. Viene con un hisopo más corto y a diferencia de los test que habían ingresado anteriormente, que eran de uso profesional de dispensa en farmacia, estos hay 3 laboratorios que ya iniciaron y presentaron a la autoridad regulatoria la documentación para obtener el registro de comercialización. O sea, ANMAT ya le ha otorgado el registro, digamos. Todavía no. ANMAT tiene la documentación de 3 laboratorios, pero están muy avanzados en otorgar el registro. Bien. Una vez que le otorgue el registro, los laboratorios van a poder importar y en forma estable, ¿sí? Porque ya pueden comercializar. Claramente, esto va a estar en disponibilidad en todas las farmacias de la República Argentina y el rol que va a tener el farmacéutico como profesional de salud es dispensarlo y a su vez le vamos a dar al paciente una declaración jurada donde tiene que reportar el resultado. Esto va a ser a través de una aplicación muy sencilla, desarrollada por nosotros, o sea, la farmacia se lo va a dar, escanea el código QR y ya directamente lo puede notificar, o si no nos puede dar el resultado y nosotros en el sistema lo vamos a cargar. Isabel, disculpa, antes de avanzar, porque eso ya tiene que ver con la carga del resultado para que ese dato lo tenga oficialmente el país. El doctor Claudio Santamaría estaba mostrando, mientras vos nos contabas esto, estaba mostrando, ¿ese es el autotest, doctor? Sí, este es el autorizado por el ANMAT que yo compré en una farmacia. Ese ya se está vendiendo aquí en Argentina. Para hacérselo a mi suegra. Viene con esto que es para poder hacer. Tiene una marquita como si fuera el test del embarazo, casi digo de la marca. Viene con un hisopo y viene con un reactivo, con un líquido. Vos te haces el hisopado, yo no lo quiero volver loco al director, lo voy a hacer en esta maqueta que tengo a mi derecha, digo, para que lo pueda hacer. Igual acá debe haber un montón de voluntarios, te digo. Sí, ¿no? Pero ese ya está usado. Puedo hacerlo en la nariz, le pongo el hisopo, lo giro 3 o 4 veces, lo podría hacer en la boca, en una, lo hago en la otra, lo giro. Sí. Lo pongo en solamente girándolo, no hay que introducirlo. Lo introduzco, hace tope, lo giro, después lo pongo en el líquido que viene, lo dejo ahí y después tomo 3 gotitas, viene con un gotero yo como lo usé, para no contaminar, no traje el gotero original, lo pones 3 gotitas en y si da 2 rayitas es positivo. Si da una rayita en la otra, lo giro. Lo pongo en solamente girándolo, no hay que introducirlo. Lo introduzco, hace tope, lo giro, después lo pongo en el líquido que viene, lo dejo ahí y después tomo 3 gotitas, viene con un gotero yo como lo usé, para no contaminar, no traje el gotero original, lo pones 3 gotitas en y si da 2 rayitas es positivo, si da una rayita es negativo. Y también te dice el equipo que viene con instrucciones en castellano, si está mal hecho, te marca otra rayita de control, por si lo hiciste mal, si no esperaste el tiempo. Cualquiera que sepa leer y escribir en la Argentina, viene con instrucciones en castellano, lo puede hacer. Y en 10 minutos o 15 a más tardar, tenés el resultado si es positivo o negativo. Bien. Isabel, bueno, complementamos con tus datos la explicación del doctor con el material en la mano. ¿Y el costo? ¿Cuál es el costo del test? Todavía nosotros no tenemos los costos porque una vez que ingresa al país, los laboratorios son los que ponen el precio, todos los productos de farmacia, medicamentos, productos médicos, el laboratorio fabricante establece el precio. Lo que te puedo asegurar, Eduardo, que va a ser uniforme en toda la República Argentina, no, independientemente de la logística, en Salta, en Ushuaia. Va a ser un precio fijado, igual para todo el país. Exacto. Y los valores que se están manejando con estos test de autoevaluación en Europa o en el resto del mundo, donde ya tienen aprobaciones por agencias reguladoras, están entre 13, 15, $20, no más que eso. Digamos, esos son los valores a nivel mundial. Ojalá que en la República Argentina también se obtenga un valor que pueda ser accesible para aquellas personas. Acá me parece que
tenemos que trabajar todos para que poner las herramientas, sobre todo que estamos en esta tercera ola, donde hay gente que sigue circulando y no se testea. Por supuesto que las herramientas son la vacunación sin duda, los cuidados, sí, pero también las determinaciones. Claramente acá lo que nosotros vamos a hacer es vehiculizar la información al Ministerio para que pueda ingresar al sistema de salud aquel paciente que le... Estamos en vivo allí. Hola Edu, ¿cómo estás? Estamos aquí en plena... estamos al lado del casino, estamos en plena casi peatonal de Mar del Plata. Este es el skate park. Estamos aquí en la Popular, en plena playa Popular. Se está realizando testeos de temprano. Hay largas filas, no solo aquí, sino en diferentes lugares. Aquí se hacen test de antígenos, que en 15 minutos ya están los resultados. Mucha gente que viene a hisoparse porque tiene algún síntoma y la mayoría también por ser contacto estrecho o necesitan tener el resultado negativo para volver a trabajar. Esto está pasando aquí en pleno centro de Mar del Plata, en la playa, y también hay otros centros de testeos. La información que tenemos con respecto al porcentaje de positividad en el día de ayer, la región sanitaria octava tuvo un 33% de porcentaje de positividad en todos sus centros de testeos. Aquí, como podemos observar, este es de la municipalidad, este camión. Ayer General Porredón informó 393 casos nuevos de coronavirus. Estamos por encima de los 1.300 casos activos. La verdad que un número que fue subiendo y mucho durante esta semana sobre todo, y tengamos en cuenta que en el mes de noviembre teníamos un promedio de aproximadamente 50 a 60 casos diarios. Hoy estamos por casi en 400, hace muchos meses que no estábamos por encima de ese número. Realmente están subiendo los casos y todos los centros de testeos, Edu, tanto públicos como privados, están con muchísimas horas de demora. Bien, perfecto. ¿Desde cuándo empezó a existir esta demanda para testearse? ¿Aproximadamente? ¿Una semana, 10 días? Sí, un poquito menos te diría, un poquito menos. En realidad, ¿qué pasó? Esto comenzó hace 5 días aproximadamente en la estación ferroautomotora. Como en la estación ferroautomotora comienzan a llegar muchos turistas, ahí cambiaron el centro de testeo que depende de provincia a la región sanitaria octava. Y hace 3 días, sí, o sea, después de Navidad, comenzamos a ver estas grandes colas en los diferentes lugares. Y también se tuvieron que sumar, no solo este lugar que es nuevo por parte de la municipalidad. A la tarde hay uno en Playa Grande, en horario vespertino, sobre todo para la gente que quizás fue a trabajar y tuvo que irse a hisopar porque tuvo un contacto estrecho, y tuvieron que agregar uno también en Plaza Colón, que está hisopando de 12 a 6 de la tarde, de lunes a sábados. O sea, se suman nuevos lugares, hay colas en todos lados, sobre todo estamos en lugares que son gratuitos. Después déjame aclarar, porque tengo un amigo que está en este momento en un centro, en un laboratorio privado, sí, está hace aproximadamente 4 horas y dice que por lo menos tiene 2 horas más, claro, para esperar para poder realizarse el hisopado. O sea, hay lugares que hasta con 6 horas de demora, Edu. Bien, esto podía pasar y terminó ocurriendo, ¿no? Con la cantidad de casos que se registran y en la previa para muchos de las vacaciones, ¿no? Donde necesitas testearte, por ejemplo, para salir del país. Adrián, enseguida vuelvo. Doctor, se queda unos minutos. Me gustaría que nos cuente un poquito cuáles son los cuidados que extremaría usted en este momento de vacaciones. Con ¿Parece? todo gusto, muy bien. Muy bien. Vamos a hablar ahora de tarifas de luz y gas. Ya con un nivel grande de certeza se va conociendo qué va a pasar en 2022, Claudio. Claro, y el gobierno empezó a definir justamente cuál va a ser el mapa justamente de incrementos tarifarios de la luz y del gas. Son servicios que venían congelados desde marzo de 2019, tuvieron un aumento pequeño, muy por debajo de la inflación, a eso me refiero, en este 2021 de no más del 9%, y ahora el gobierno por fin, después de muchas idas y vueltas, empieza a definir, y digo empieza porque todavía no hay detalles de todo el 2021, pero por acá vamos a arrancar con un aumento para todos los consumidores, tanto en luz como en gas, de entre 17
y 20% a lo largo del verano. Esto va a ser entre enero y febrero, faltan definir las fechas precisamente. Sí. En el caso de la energía eléctrica va a haber aumentos para los usuarios de la ciudad de Buenos Aires, allí donde están justamente parte de las concesiones, y en el conurbano bonaerense, o sea, en el área metropolitana, allí es donde va a regir este aumento del 17 y el 20%, en el resto del país ya hubo aumentos a lo largo del año. En el caso del gas, sí, a diferencia de la energía eléctrica, hay aumentos en todo el país por cómo justamente el mercado del gas es distinto, digamos, cómo se distribuye el fluido respecto a la energía eléctrica. El anuncio sería inminente, entonces. Sí, el gobierno ya... O sea, oficialmente lo van a comunicar, imaginamos que los primeros días de enero. Claro, esto es, digamos, esta información ya es oficial, lo que falta saber es a partir de qué día exacto. Sí, el anuncio con particularidades, digamos. Claro, entonces va a haber aumentos de luz y gas para todos los clientes de entre 17 y 20% entre enero y febrero. Sí. En el mes de marzo empieza lo que el gobierno llama la segmentación, y ahí es donde yo quiero conocer bien los detalles de cómo va a ser. Vos y todos queremos saber de qué lado vamos a quedar, ¿no? Y claro, porque lo que hasta ahora deja trascender el gobierno es que va a haber quita de subsidios de manera paulatina, salvo en algún sector de la población, que los aumentos adicionales a este 17 y 20% que te comentaba antes, a partir de marzo va a ser para el 10% de los usuarios, unas 500.000 personas. Ahí no queda claro, el gobierno dice personas, no queda claro si son 500.000 personas u hogares, que no es lo mismo. No es lo mismo. Dice el gobierno que incluye estos aumentos y la quita de subsidios a lo que son barrios cerrados, en todo el 10% entre enero y febrero. Sí. En el mes de marzo empieza lo que el gobierno llama la segmentación, y ahí es donde yo quiero conocer bien los detalles de cómo va a ser. Vos y todos queremos saber de qué lado vamos a quedar, ¿no? Y claro, porque lo que hasta ahora deja trascender el gobierno es que va a haber quita de subsidios de manera paulatina, salvo en algún sector de la población, que los aumentos adicionales a este 17 y 20% que te comentaba antes, a partir de marzo va a ser para el 10% de los usuarios, unas 500.000 personas. Ahí no queda claro, el gobierno dice personas, no queda claro si son 500.000 personas u hogares, que no es lo mismo. No es lo mismo. Dice el gobierno que incluye estos aumentos y la quita de subsidios a lo que son barrios cerrados, en todo lo que es el área metropolitana, pero básicamente... Aquellos que viven en barrios cerrados, que se hagan a la idea que van a tener que pagar la tarifa plena. Y claro, el asunto es, por eso, pero hay que ver si es tarifa plena para todos o de qué manera se hace la segmentación. Lo que el gobierno dice es, a partir de marzo, quita de subsidios. Ahora, ¿va a haber quita total de subsidios, por ejemplo, para los barrios cerrados? La respuesta es muy probablemente sí, porque es lo que dice el gobierno. ¿Va a haber quita de subsidios para aquellas propiedades cuyo valor por metro cuadrado, valor fiscal, hay que ver si después termina siendo fiscal, es superior a los $3.700 por metro cuadrado? Pero eso no es valor fiscal, eso es valor de mercado. Bueno, por eso, si solamente toma el valor de mercado, estamos hablando de una porción de los usuarios. Y claro, entonces, por eso te digo, hay que definir a qué llama el gobierno, digamos, la quita, a quiénes va dirigida la quita de subsidios. Ese es todo un tema, ¿no? Si el valor lo fija la inmobiliaria del barrio con un valor netamente de comercialización o no. Lo que queda claro es que el gobierno, digamos, va a informar y va a mandar directamente la boleta porque estuvieron trabajando 2 años en esta segmentación justamente de tarifas. Entonces, acá la cuestión será ver a partir de marzo el ritmo de aumento para el 90% de los usuarios. Lo que está claro es que una parte de ellos, lo que recién decíamos, barrios cerrados, aquellas propiedades con un valor arriba de los $3.700 por metro cuadrado, van a tener quita total de subsidios. El tema es el resto. En principio, para que saques una cuenta sencillita, si pagás 1.000, vas a pagar 1.200 a partir de enero, febrero. ¿No? Sí, Enero, febrero. durante el verano. Bueno, enseguida te contamos más sobre el tema tarifas de luz y gas, pero vamos a hablar del monotributo. Se conocieron novedades, ¿no, Claudio? Claro, sí. Bueno, ayer comentábamos una parte, hay 2 novedades importantes. Una parte, ya lo habíamos comentado, tiene que ver con un aumento en las categorías y en las escalas del 26% a partir del 1 de enero. Mencionábamos ayer que el gobierno decidió solamente aplicar esta suba del 26% tomando en cuenta
lo que pasó con la movilidad previsional en la última parte del año, pero no en la primera parte, entre enero y junio, porque en ese momento la movilidad previsional había estado congelada, fuera de servicio, por decirlo así. Pero entonces lo que ahora hay que tratar de analizar, y vamos a charlar con un experto para que nos cuente, es, bueno, si va a haber monotributistas que, como el aumento que se viene en las escalas es menor a la inflación anual, sobre todo tomando en cuenta las categorías más altas del monotributo, va a haber gente que va a quedar afuera del monotributo. Entonces, para eso justamente vamos ahora a hablar con un especialista. Muy bien. Y ya lo tenemos, ¿eh? Es Ariel Eyman, es contador público. ¿Qué tal, Ariel? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A partir del 1 de enero, mencionábamos ayer que el gobierno decidió solamente aplicar esta suba del 26%, tomando en cuenta lo que pasó con la movilidad previsional en la última parte del año, pero no en la primera parte, entre enero y junio, porque en ese momento la movilidad previsional había estado congelada, fuera de servicio, por decirlo así. Pero entonces lo que ahora hay que tratar de analizar, y vamos a charlar con un experto para que nos cuente, es, bueno, si va a haber monotributistas que, como el aumento que se viene en las escalas es menor a la inflación anual, sobre todo tomando en cuenta las categorías más altas del monotributo, va a haber gente que va a quedar afuera del monotributo. Entonces, para eso justamente vamos ahora a hablar con un especialista. Muy bien. Y ya lo tenemos, ¿eh? Es Ariel Eyman, es contador público. ¿Qué tal, Ariel? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien. Relajadito, ¿no? El fin de año. Sí, la verdad que sí. Todos los fines de año nosotros nos sorprenden con cambios impositivos de fondo, como es este año, que surgió el aumento, como explicaba recién Claudio, del 26% para la escala 2022, y por otro lado, bueno, un proyecto de reforma que apareció ayer en relación al futuro, a las futuras categorías C, B y C del monotributo. Bueno, ¿sí? En principio, dame tu mirada sobre ambos aspectos. Bueno, empezamos primero con el aumento del 26%. Sí. Recordemos que en el año 2017 salió una ley que establecía que el monotributo tenía que actualizarse los eneros de cada año. Ahí se actualizó en enero del 2019, en enero del 2020, pero cuando en enero del 19, en enero del 2020, y cuando llegamos a enero del 2021, el índice ese de actualización, que tenía que ver con las jubilaciones y demás, no estaba vigente, con lo cual no se actualizó. Llegamos al mes de abril y salió una actualización retroactiva, que se armó mucho descontrol porque la gente que había pagado en términos pasaba a tener deudas, y ahí el gobierno lo que hizo enseguida fue sacar una nueva ley en la cual dio por válido todo lo que se había pagado en el primer semestre, y a partir de julio del 2021 fijó nuevos valores. Ahora bien, esos valores que corrieron a partir de julio 2021, cuando llegamos a enero del 2022 y necesitamos la actualización, nos sorprenden que la actualización, en lugar de tomar el índice de salto de todo el año, toma solo el segundo semestre del año y termina siendo una actualización del 26%. Con lo cual, estos valores que se fijan a partir de enero del 2022 llegan hasta diciembre del 2022, lo que va a generar es que el propio ritmo inflacionario de la actividad económica se va a terminar comiendo estos montos, y vamos a terminar que mucha gente va a quedar excluida del monotributo a lo largo del 2022, sobre todo las categorías más altas. Primero inconveniente, ¿no? Claro, Ariel, justamente el gobierno lo que dice, la AFIP lo que dice es que el incremento en las categorías, digamos, de las escalas más bajas, de la A a la C hasta la D, dice que aumentaron 61%, con lo cual no hay riesgo de que queden afuera del monotributo. ¿Vos decís que sí, que esto, digamos, corren riesgo esas categorías, o solamente que corren riesgo las categorías más altas del monotributo de quedar afuera del régimen? Va a depender del devenir de la actividad de cada uno, ¿sí? Si una categoría baja tiene una actividad muy buena durante el 2022, también va a quedar afuera. Pero sobre todo las categorías más altas, ¿sí? Son esas categorías que están ya, por ejemplo, la G para servicios, donde abarca médicos, donde abarca abogados, donde abarca contadores, arquitectos. Esas categorías, ¿sí? Producto de que no hayan tenido una actualización racional, va a generar que van a quedar excluidos del monotributo. O sea que van a pasar. Sí, a ver. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, estas escalas yo decía que son anuales, ¿sí? En enero del 2020, una categoría G era 1.252.000 pesos.
Para enero del 2022, la nueva escala de AFIP la fija en 2.646.000. Estoy comparando 2 años para tener una relación. La inflación va a ser más o menos un 105%, pero el monotributo aumentó, ¿sí? El monotributo aumentó un 111, lo que implica que estamos en un déficit, ¿sí? Estamos en un déficit del monotributo del 17%. ¿Qué quiere decir? Que una categoría G comparado enero del 2020 con enero del 2022 está abajo un 17%. Con lo cual eso lo que genera es que con la inflación que se va a generar a lo largo del 2022 vamos a terminar teniendo una exclusión del monotributo natural, ¿sí? Por el aumento propio de los precios. Claro, claro. La otra cuestión es que el gobierno anoche mismo presentó un nuevo proyecto para los monotributistas. Es muy importante, vamos a los detalles, a ver si me acompañan con las placas. Sí, el nuevo proyecto tiene que ver para beneficiar, dicen desde la AFIP, a los nuevos contribuyentes y a los que se inscribieron a partir del 20 de marzo de 2020 cuando empezó la pandemia. Esto es, aquellas personas que trabajan en la informalidad, lo que quiere hacer el gobierno es llevarla al monotributo para que tengan cobertura, por ejemplo, de obra social y para que paguen todos los meses impuestos. Entonces, lo que dicen ahí, vamos a la siguiente placa, es las categorías A, B y C del monotributo que pagan, que ganan entre 38.000 pesos a 80.000 pesos por mes, dejan de pagar en forma permanente el componente impositivo. O sea, todos los nuevos monotributistas de A, B y C y los monotributistas que se inscribieron durante la pandemia, el componente impositivo no lo van a pagar más. Lo que tiene que ver con la otra parte que tiene el monotributo, van a dejar de pagar ese componente, el jubilatorio, durante los primeros 2 años y después progresivamente van a ir pagando cada vez más hasta que a partir del 5.º año justamente van a pagar plenamente esa porción del monotributo. Y para las categorías A, B y C, justamente, el primer y segundo año no pagan nada del componente previsional y el tercer y cuarto año pagan la mitad. Con lo cual, lo que tratan de hacer es que aquellas personas que hoy están en la informalidad o empezaron a tener actividad durante la pandemia, bueno, se inscriban en el monotributo, pero paguen menos durante los próximos 4 o 5 años. Esto que el gobierno presentó y que se va a tratar en el Congreso ahora en extraordinarias, es un buen incentivo justamente para que la gente vaya al monotributo. ¿Crea alguna injusticia con los monotributistas que ya están y van a tener que seguir pagando? A ver, de entrada acá lo que está el gobierno es buscando que todo aquel que esté en la informalidad actualmente o todo aquel que inicia actividad tenga un puente fiscal, como lo llaman, para que el ingreso al monotributo y entrar en la formalidad tenga el menor costo impositivo. Bien, como explicabas recién, el monotributo tiene 2 componentes, tiene un componente impositivo y un componente previsional. A los que ingresan en las categorías A, B y C, porque esto es para aquellos que queden categorizados como categorías A, B y C, ¿sí? Los exime durante los 4 años, porque también es un proyecto a 4 años, 48 meses, los exime del componente impositivo. Y bien, como explicabas, el componente previsional, los primeros 24 meses también los excluye, y los últimos 24 meses le da una escala del 50% para que la carga sea lo menor posible. Ahora bien, acá lo que se está buscando es la inclusión de aquella gente que está fuera del sistema, ¿sí? Le da un beneficio a los que estando inscritos durante la pandemia a partir del 20 de marzo del 2020 en las categorías A, B y C, darles también este beneficio para que puedan incorporarse dentro del sistema. La verdad que es un proyecto alentador, ¿sí? Por lo que se está fomentando es que esa gente tenga cobertura de obra social, porque también se la cubre, y que los años de aporte que no está pagando, pero sí los está trabajando, también se le reconozcan el día de mañana para obtener una jubilación. Contador, gracias por hablar con nosotros. Muy bien. Bueno, gracias a Ariel Eyman que nos ayuda a entender un poquito más estas novedades del monotributo. Claudio, el dólar es noticia hoy porque llegó a un récord, ¿no? Sí, sí, todavía el mercado sigue operando. Sigue operando, pero hasta ahora... 208,50. Hasta ahora, 208,50 el dólar paralelo. Se supera la marca de 207. 207 justo antes de las elecciones. Sí. En aquel momento, a diferencia de ahora, el gobierno intervenía de manera indirecta en el mercado paralelo. Principios de septiembre.
¿No? Mediados de septiembre, por claro, ahí. no, en noviembre, en las elecciones de noviembre. De las generales, no de las PASO. Claro, ahí llegó al récord de 207. Pero a diferencia de noviembre, ahora el gobierno no interviene más ni indirectamente en el mercado paralelo ni directamente en el contado con liqui y el dólar bolsa. Entonces, hoy los dólares estos financieros, por decirlo así, se mueven libremente y con mucha volatilidad. No, en noviembre, en las elecciones de noviembre. De las generales, no de las PASO. Claro, ahí llegó al récord de 207. Pero a diferencia de noviembre, ahora el gobierno no interviene más ni indirectamente en el mercado paralelo ni directamente en el contado con liqui y el dólar bolsa. Entonces, hoy los dólares estos financieros, por decirlo así, se mueven libremente y con mucha volatilidad cuando hay noticias justamente o buenas o malas. Y hoy lo que hubo fue una noticia que el mercado tomó como una mala noticia y fue el ministro Guzmán, justamente en declaraciones al diario El País de España, hablando de lo que no suele dar demasiado detalle, que es el acuerdo o no acuerdo, la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Puntualmente, ¿qué dijo? Y lo que dijo fue, Argentina está lista para acordar con el FMI, pero faltan consensos internacionales para avanzar. O sea, que te está diciendo, nosotros queremos acordar, pero no tenemos el guiño, el ok de quiénes. Y ahí dice, lo importante es que los accionistas del Fondo Monetario, esto es, los países, terminen de entender que el esquema de políticas macroeconómicas tiene que permitirle al Estado, Argentina, a jugar un rol contracíclico que apuntale la recuperación. O sea, ahora, ¿era necesario que Guzmán dijera esto? ¿Quería enviar algún tipo de señal? Y bueno, le están preguntando, él nunca da señales justamente o es concreto sobre en qué punto está la negociación. Porque si vos estás negociando, inmediatamente uno piensa que podés no contar todo. Es decir, el acuerdo va marchando y creo que estamos en el camino correcto. ¿Listo? Sí, lo que pasa es lo que viene diciendo, te diría, de hace varios meses y como ahora ¿cuál es la diferencia? Y que se acercan vencimientos. Uno pagó hace 10 días la Argentina, no tiene más dólares para seguir pagando. Vienen vencimientos en enero, en febrero, en total enero y febrero 1.100 millones de dólares. Hay un vencimiento de casi 3.000 millones de dólares en marzo, que Argentina no tiene dólares. Entonces tiene que dar alguna idea de por dónde está. Yo creo que acá lo que está haciendo Guzmán es enviarle una señal a los socios del fondo de que él quiere el acuerdo. Claro. Yo creo que es una... No voy a decir una señal de desesperación, pero más o menos. Bueno, es un mensaje, claro, que puede ser tomado de esa manera. España y Francia, dice en el reportaje, entendieron cómo está la Argentina. Y hay socios que no, son países que no. Le preguntan, ¿cuáles son esos países que no te dan el acuerdo? Y dice, bueno, prefiero no decirlo, estamos en plena negociación. Pero yo creo que es una señal a esos integrantes del Fondo Monetario que tal vez ni siquiera saben dónde muy bien queda Argentina, que justamente Argentina necesita el acuerdo. Ahora, Claudio, había trascendido, por lo menos se mencionaba la fecha del 10 de febrero, como eventualmente para la firma del acuerdo. Es que por eso ahí está la cuestión. Como no hay dólares para pagar, sobre todo en marzo, son 2.900 millones de dólares, necesita Guzmán que en la primera semana de febrero, como mucho, esté sellado el acuerdo para que después justamente esto vaya al directorio, sea aprobado. Hay toda una cuestión, digamos, legal, burocrática del Fondo Monetario que tiene que cerrarse para tener el acuerdo. Ahora, separado de lo que significa el análisis del acuerdo con el fondo, ¿sí? Si es posible que se selle en enero, en febrero, porque así lo necesita el gobierno. La pregunta es, ¿estos movimientos del dólar repercuten en la economía de acá inmediatamente? Claro. Así después recorte esa suba. ¿Puede seguir subiendo el resto del mes? En estos días que quedan. Es que yo lo que yo te estoy diciendo, ni el dólar paralelo ni los dólares financieros libres tienen ninguna intervención por parte del gobierno. Está ni bien, pero digo, con lo cual... Cuando hay declaraciones de este peso por parte de un ministro de Economía, sería natural que tenga una carrera ascendente, quizás... Te lo voy a decir así. No categórica, pero sí que siga subiendo. Mira, Bataglia, si no hay acuerdo con el fondo, 208,50 barato. Vamos a un dólar de 300, si no hay acuerdo con el fondo. Entonces, por eso todo el mundo dice, va a haber acuerdo. En un momento se van a sentar y van a acordar. El hecho de que hoy salga Guzmán a decir el acuerdo todavía no está, porque hay países que no me dan el ok, y bueno, por eso te hace subir al dólar, porque la gente empieza a pensar, 206 que cerró ayer, no está muy barato, y sí, porque Guzmán me está diciendo que no está de acuerdo. Todos siguen pensando que
hasta febrero algo va a firmar, porque si no el dólar se va a 300, no a 208. No vamos a estar hablando de las moneditas, vamos a estar hablando de otra Argentina. Entonces, como nadie cree que vamos hacia un default con el fondo y a otra Argentina, digamos, con caos, y bueno, se mantiene en esto, en 208,50. Y cuando se habla de la devaluación o de una eventual devaluación, se habla del oficial. Claro, ¿no? ahora Que fíjate, puede estar... Guzmán también habla de eso en este reportaje. Fíjate lo que dice. Dice, el tipo de cambio oficial, dice Guzmán, es el que representa la capacidad de la economía real de la Argentina. Él dice, no va a haber devaluación con estas reservas poquitas que tenemos, digamos, mejor que haya acuerdo, porque si no, la presión sobre el tipo de cambio oficial sí va a ser muy angustiante, muy fuerte. Y él dice, por eso es tan importante para la Argentina tener el apoyo de la comunidad internacional para poder refinanciar la deuda con el fondo y establecer un marco de mayor previsibilidad. Bueno, te lo está diciendo él, te está diciendo, si no acordamos, el dólar oficial que está en 101, 102, tampoco va a poder ser. Digamos, entonces, por eso yo te digo, lo que hoy hizo Guzmán fue admitir que están problemas. Un SOS. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Y porque le da la señal a los que no por ahora no acuerdan para que vengan y firmen. Ahora, él sigue insistiendo en que la única manera de acordar con el fondo, y que él dice, espero que me crean, que entiendan, dice Guzmán, que Argentina necesita crecer. La única manera de pagar después la deuda que vos firmás es creciendo. O sea, que el deudor crezca para poder honrar esas deudas o esos compromisos. Por eso, ahí lo que está en discusión es que seguramente le están pidiendo un ajuste, que el déficit fiscal sea menor. O sea, que el deudor crezca para poder honrar esas deudas o esos compromisos. Por eso, ahí lo que está en discusión es que seguramente le están pidiendo un ajuste, que el déficit fiscal sea menor al que él está proponiendo, del 3,3%, que aumente las tarifas, por eso hablábamos de aumentar las tarifas, que quitan los subsidios. Bueno, sobre eso están negociando. Ahora se ve que, él mismo lo está diciendo, ¿no? Salvo Francia y España, y bueno, el resto, vos tenés Estados Unidos, es el principal que le tiene que dar el visto bueno, pues el voto más importante que tiene el Fondo Monetario. Ahora, ya me diste el escenario Slotnick, que no es el Moritán de 400 pesos, ¿no? Sí, no se acuerda con el fondo. Se acuerda con el fondo a fines de enero, principio de febrero. Dame el escenario para la economía argentina. No, y es un escenario donde lo que hace el acuerdo con el fondo es ponerle, como se suele decir, balizas a la trayectoria económica. No significa que ya está, listo, vamos a hablar de un dólar, de una brecha que se acorta. Ahí empieza, es como decir, y bueno, es la base sobre la que empieza a trabajar el gobierno. Ahí vas a necesitar que justamente a ver cómo hace para que aumentan las tarifas, no se le dispare la inflación, trate de mejorar las expectativas para que la inflación baje de este ritmo del 50-60% anual. Tenés que empezar a dar señales concretas de que estás organizando, ordenando O la sea, economía. que el camino es por acá, como decías recién, es eso. ¿no? Vas por acá. No es que, por eso te digo, es como decir, pongo la piedra fundamental de una construcción. Si no la tengo, nos hundimos, un desastre. Y ese dólar que está subiendo, que llegó a 208,50 y que puede subir un poco más de acá a fin de año, en los primeros días de enero, ¿puede bajar después? Digo, tras un acuerdo con el FMI, me refiero al blue. El dólar ya... Digo, hoy se refugia el pequeño ahorrista. Se quiere refugiar quizás en esos dólares. Digo, ¿puede tener que venderlos a menos valor? Es que, primero, no sé si hay pequeños ahorristas que están refugiándose en ese dólar. No creo, pues es un dólar muy caro. Pero vos fíjate que en el mes de diciembre, que estamos ahora abandonando, donde hay más demanda de pesos, donde los grandes inversores, las empresas, necesitan vender dólares para hacerse de pesos y pagar, por ejemplo, aguinaldos, ahí el dólar te llegó a 195, 196, 197, duró unos pocos días y volvió a los 200. Digo, ante tu pregunta, ¿puede bajar este dólar de 208,50? Y ya te demostró que diciembre, que es un mes muy tranquilo financiero, y mucho no bajó. O sea que yo te diría, acostumbrate un poco a este número. No sé si 208,50, 205 o 200. Acá la pregunta es si el gobierno va a poder llevar, el Banco Central, de a poco el dólar oficial, ese que yo te digo que está en 102, para ir achicando la brecha, que ese 200, 200 y pico se quede acá y que el oficial empiece a subir de a poquito, recupera algo de lo que perdió con la inflación este año y no se desmorone todo. Bien, gracias Claudio. Volveremos con el tema.
Pero vamos a referirnos ahora a este periodo de vacaciones. ¿Cómo será el verano turísticamente hablando? Claudio enseguida nos va a decir cuáles son los riesgos de que esté todo abierto, de estas vacaciones con el país, digamos, en todas las actividades a pleno. El ministro de Deportes y Turismo de la Nación, Matías Lamens, dio 2 o 3 lineamientos, me parece, muy importantes de cara a lo que viene, y es el compromiso de no elevar los valores que existen al día de hoy, ¿no? Vamos a repasar una de sus frases. Hay un compromiso de todo el sector de venir a firmar un acuerdo que tiene que ver con la gran demanda que venimos teniendo. Creemos que esta temporada va a ser histórica y va a estar entre las mejores de la última década, superando los niveles de la prepandemia. Está Aldo Elías con nosotros, el vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo. ¿Qué tal, Aldo? Gracias por aguardar en línea. Hola, Eduardo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué significa este compromiso del cual habla Matías Lamens? ¿Y qué se congelaría? ¿Qué precios del turismo se congelarían? Bueno, fundamentalmente lo que estamos apuntando con el acuerdo que firmamos ayer junto al presidente de la Nación es tratar de sostener los precios para el resto de la temporada de todos los servicios turísticos. El presidente estaba muy preocupado con el crecimiento de los precios en hotelería y en gastronomía, pero la idea es justamente tratar de preservarlos de acá al 15 de marzo y lograr tener un respiro en materia de esta inflación que nos está complicando la vida a todos y que hace que en definitiva muchos de esos precios terminen disparándose. También es cierto que esta actividad que no puede estoquear su producción, lamentablemente está muy atada a lo que es la oferta y la demanda. Y en este momento los destinos están con una ocupación plena. Por eso muchas veces los precios se van para arriba, porque siempre hay alguien que esté dispuesto a pagar un peso más por el servicio que quiere contratar. Sí. Ahora, la pregunta es, más allá de la alta demanda, ¿existe también un grado de especulación? Porque digo, también el sector turístico tiene que tener memoria, ¿no? De lo mal que la pasó y de otros años donde, como la gente quizás tenía un poco más de disponibilidad de dinero en el bolsillo, contrataba viajes al exterior. Hoy ya casi se transforma en algo imposible. No, en realidad, a ver, vivos hay en todos lados, en todas las actividades, pero si tenemos que hablar mayoritariamente, tengo que referirme a los números. En los últimos 2 años hemos tenido una inflación cercana al 117% y los valores para los servicios turísticos han crecido en función del orden del 70%. Lo que pasa es que el año pasado la actividad estuvo prohibida, entonces ese incremento del año pasado no se vio y quizás ahora se ve de una manera como exacerbada, pero en realidad estamos por debajo del incremento de la inflación, en línea nacional. Claro. Quizás haya algún destino puntualmente puede haber tenido un crecimiento mayor, pero si tengo que remitirme a Nación, Eduardo, los números son estos. Están por debajo de Claro, pero es uno de los sectores que con el tema del previaje ha recibido uno de los más grandes apoyos por parte del Estado. En realidad, es la primera vez en la historia de este país que la actividad turística recibe un apoyo, un incentivo, y se da en una situación muy particular en donde la industria turística ha sido la más afectada por la pandemia. Y tengamos en cuenta un aspecto muy importante. Este es el primer plan en el cual todos los integrantes del plan terminan ganando. Ganan las empresas del sector porque se puede reactivar la venta después de 20 meses de paro completo. Ganan los argentinos porque pueden salir a recorrer su país con un beneficio del 50%. Hago referencia a este dato que no es menor. El precio de cualquier producto turístico está compuesto en un 50% por impuestos. Y gana el gobierno nacional, porque en un país que tiene el 40% de economía informal, este plan exige la formalidad. Con lo cual, 8 de cada 10 pesos que el gobierno pone para fomentar que el argentino pase sus vacaciones en el país, los recupera a través de impuestos. Y como si eso fuera poco, en este contexto en el cual el Banco Central no tiene un solo dólar partido al medio, este plan permite que muchos argentinos que hubiesen pasado sus vacaciones en el exterior consumiendo dólares, decidan pasarlas en el país en pesos. Así que yo creo que es un excelente plan y ojalá se sostenga año tras año. Bien, enseguida nos contás si considerás que se va a dar continuidad a este plan. Aguardame un segundo, Aldo. Los recupera a través de impuestos. Y como si eso fuera poco,
Y en este contexto, en el cual el Banco Central no tiene un solo dólar partido al medio, este plan permite que muchos argentinos que hubiesen pasado sus vacaciones en el exterior consumiendo dólares, decidan pasarlas en el país en pesos. Así que yo creo que es un excelente plan y ojalá se sostenga año tras año. Bien, enseguida nos contás si considerás que se va a dar continuidad a este plan. Aguardame un segundo, Aldo, que lo quiero sumar a Ezequiel Barbeiris, que es presidente de la Cámara de Turismo de Bariloche. Escuchaba atentamente lo que decías. Vamos a ir al microclima Bariloche, si se quiere. ¿Qué tal, Ezequiel? Buen día, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Y buenas tardes a Aldo. Sí. Un placer verlo. Escuchabas atentamente. Te pregunto, vamos a aclarar el tema de cómo es la cuestión del viaje de egresados, ¿no? ¿Se ha prohibido por el momento, se ha suspendido la llegada de estudiantes de viaje de egresados o no? ¿La medida no es así? No, tal cual como decís, la medida no es así. Bien. Lo que se le ha dado a las empresas es la posibilidad de reprogramar los viajes a aquellas empresas que lo necesiten, de acuerdo a los casos positivos que se están dando tanto en Bariloche como en todo el resto del país, ¿no? El problema no solo está en la ciudad, sino que está habiendo muchos casos positivos en origen, entonces los grupos empiezan a achicarse. Entonces la idea de esta pausa, para aquellos que lo necesiten, es la posibilidad de dar los altas para poder reiniciar de vuelta la actividad. No están suspendidos. No están suspendidos, por eso, como se había presentado la información en un principio, es bueno aclararlo. Ahora, ¿cómo viene el turismo? Recién hablábamos con Aldo acerca de los valores, ¿no? ¿Han visto a partir de la alta demanda que subieron algunos servicios o productos? A ver, coincido en todo lo que dijo Aldo. Nosotros llevábamos casi 20 meses sin trabajar, entonces por ahí nuestra actividad pasaba desapercibida en cuanto a los ajustes de precio. No hay nada que no haya acompañado o estado por debajo de la inflación. En realidad que la posibilidad del previaje nos dio una previsibilidad y el verano ya está vendido. O sea, no es que se van a ajustar tarifas para el verano ya se vendió. Y bueno, estamos contentos y con mucha expectativa de una gran temporada de verano. Decís que cuando decís que ya está vendido, ¿quiere decir que quien haga una averiguación hoy no va a encontrar un lugar? Nuestro destino en particular ha tenido ha sido muy elegido en cuanto al programa previaje y en enero estamos ya pisando cerca del 95% de ocupación. Entonces lo que pedimos siempre, que tenemos un espacio como este, es aquel que quiera venir a Bariloche en enero, que lo haga con una reserva en un alojamiento habilitado confirmado, para no tener un problema luego en destino. Estamos muy contentos porque, como te digo, los números son muy alentadores de poder tener una gran temporada de verano. A ver, entonces yo diría, como recomendación desde allí, la hago yo desde acá igualmente. Si no tienen algo cerrado, no vayan a Bariloche, ¿no? ¿Viste? Van a quedar durmiendo en el auto. Si decide a último momento, agarra el autito y se va para allá, claro, no lo hagan. Igual, a ver, sí, queremos que vengan todos, sí, pero con su alojamiento reservado y habilitado. Por eso que tenemos una página web oficial que es barilocheturismo.gov.ar, sí, donde está toda la oferta habilitada, publicada con la disponibilidad. Bien, mientras Sí. espero que el previaje continúe, mientras voy tachando Bariloche como destino, si no tengo todo cerrado, me permiten, me voy a ir a Pinamar. Está Pedro Marinovich, que es presidente de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Pinamar. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, Eduardo Bataglia te habla. Eduardo, buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, muy bien. ¿Puedo ir a Pinamar o no puedo ir? ¿Cómo está la cosa por allí? Puede venir a Pinamar, estamos con altos niveles de ocupación, pero todavía tenemos lugar, o sea, puede venir tranquilamente a Pinamar. Y a ver, cuando dicen alto nivel de ocupación, ¿de cuánto es? ¿Del 90%, 95% de reservas? Depende de la localidad. Cariló está arriba de un 95%, Valeria, Ostende y Pinamar están entre el 85% y el 90% de ocupación en establecimientos habilitados, ¿no? Ajá. ¿Y esto es para enero o para toda la temporada ya? Para enero. Para febrero venimos, dado que faltan 30, 35 días para empezar el mes, venimos con bastantes reservas, con un nivel de ocupación ya importante, parecido al que pasó con enero, si estuviésemos en noviembre, esta charla teniéndola en noviembre. ¿Y el nivel de consultas, digo, comparado con otro año, digamos, no pandemia, otro año común y corriente? Yo no vi este nivel de consultas desde el año 2008, 2007. Repetime esto último, a ver. Yo no vi niveles de consulta de este nivel desde el año 2007, 2008. O sea, tenemos que irnos 14 años atrás. En la época que no teníamos tantas consultas, si bien se agregaron nuevas redes sociales que hacen que el volumen sea mayor, pero desde esa época no había
tanto nivel y comparto con el señor Elías que el previaje fue la única ayuda concreta para el sector y como medida realmente que movilizó al sector y que nos permitió, como dijo el colega de Bariloche, tener ser previsibles en la cantidad de reserva que tengamos, ¿no? Sí. Pedro, entonces, bueno, va a ser una temporada histórica, de hecho creo que ya lo está haciendo. Matías Lamens dijo en las últimas horas bueno, que hay un compromiso ya firmado para que los precios no se muevan. ¿Cómo están los precios hoy en Pinamar? Comparto con lo que dijo el colega de Bariloche, o sea, los precios, en lo que es alojamiento, ya no hay posibilidad de que haya cambios de precio porque ya está, la temporada está vendida, está armada. Estés al 50, al 60, 70, 80, 100%, la temporada ya está vendida, ya está armada. Nosotros en la costa tenemos esta rareza, sí, que la tarifa plena la tenemos desde el 30 de diciembre normalmente hasta el 5 o 10 de febrero. Sí. Este año se extendió todo el mes de febrero y te permite trabajar con muchas certezas. Comparto con los dos colegas que el previaje fue una medida excepcional para nuestro sector, que le permitió despegar, ¿no? Desde el pozo en que estábamos y después de 10 meses cerrados, nos permitió despegar. Esto no significa que estemos con la cabeza fuera del agua, pero sí nos mantiene al corriente y vivos. Bien, una última de Carmela, a ver. Sí, ¿qué pasa con el resto de los rubros? Porque en realidad de lo que se había dado cuenta, y entiendo que por eso se generó este acuerdo, es que los precios de gastronomía, sobre todo, y algunos otros servicios, que son los que la gente pensaba utilizar, ese dinero que le otorgaba el previaje, son los que empezaron a sufrir aumentos, por lo menos en esta última semana. Sí, naturalmente nuestros destinos, al menos nuestro destino turístico, tiene esta peculiaridad que cuando llega a esta altura del año, las alzas que ya tenemos por ser fin de año, más la buena temporada, en algunos lugares y algunos colegas realmente han excedido la suba, pero en general el gastronómico acompaña la inflación y a veces asume muchos costos porque si no los platos se sale del mercado, ¿no? Los costos de los platos se sacan del mercado, el costo de las cosas te va a sacar del mercado. Claro. No todo lo que brilla es oro. La inflación nos desvía a veces o te hace tener una apreciación rara de los precios, pero estamos con precios competitivos. Habrá que moverse más, caminar, buscar precios, no dejarse llevar por la primera impresión, pero igual que la ciudad de Bariloche, vos podés comer muy caro y podés comer con precios mucho más accesibles, depende del lugar que te muevas. O sea, la gente hoy va a tener que moverse, la demanda también va a estabilizar esto, porque me parece que en algunos momentos hubo algún desfasaje. Bien, podrá haber alguna avivada, alguna avivada aislada, pero es cierto, tampoco pueden registrarse abusos porque los bolsillos tienen un límite, son finitos y se transforman en vacaciones gasoleras, ¿no? Si te aumentan mucho cuando ya estás en el lugar de destino, ¿no? Yo creo que sería un error que pase exactamente eso, Eduardo. Yo creo que estas avivadas son de corto vuelo. Manga corta. De corto van a durar vuelo, poco, tal la cual. gente está Pedro, deseosa de vacacionar y de tener precios lógicos. Pedro, muchísimas gracias y bueno, celebramos que sea una temporada exitosa allí en Pinamar. Lo mismo, Ezequiel, en Bariloche. Gracias y que empiecen bien 2022. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ambos. A ver, decías algo del previaje, sí, ¿no? Claro, ¿cómo sigue el previaje? Justamente llega a su fin este viernes, termino de decirme, termina la posibilidad de cargar justamente los tickets, de utilizar esta herramienta. Bueno, después de la temporada el gobierno va a mandar un proyecto de ley del turismo en general, donde va a haber exenciones impositivas al sector a cambio de inversiones, de contratación de nuevo empleo. Ajá. Dentro de esa ley va a haber un artículo con el tema puntual del previaje. El previaje no va a continuar como lo que estamos viendo. O sea, termina ahora. Termina el viernes y termina y hasta que no haya una ley no va a continuar, pero va a continuar de manera distinta. Y ese previaje que va a existir durante 2022 a 2025 solamente va a incluir la posibilidad de tener un reembolso, pero en temporada baja. Ajá. No ya durante el verano, es temporada baja y atención porque lo que se va a definir es el tema de los topes. Ahora existía un tope de
100.000 pesos, hasta 100.000 pesos por adulto. Bueno, después se va manejando a ver qué tope, ahí está la clave, ¿no? Qué tope, cuánto reembolso va a ser el máximo reembolso que te van a dar, porque de ahí justamente va a estar la segmentación de este nuevo previaje versión 2022. Gracias, Claudio. Ya volvemos con más. Claudio, te decía, Bariloche, Pinamar, ocupación plena. ¿Qué recomendación le sumamos a las que ya procesamos para todos los días? Digo, a lo que hacemos corrientemente, ¿qué le sumamos en vacaciones? La primera cosa que quiero recordar es una cosa que uno se olvida. El coronavirus es un virus aéreo y lo que hace no funciona. Ahora quería mostrar unas burbujas. Y bueno, no salió. Esperar mucho, se quedó sin pila. Ahí empezó a salir, ¿sí? Cuando uno respira o habla y no tiene puesto el barbijo, el barbijo evita el 60-70% de los contagios. Sí. Entonces, la primera cosa es, si hablo o estoy sin barbijo, contagio al otro o me contagio. O sea, así sea al aire libre. Al aire libre. O sea, si estoy a 1 metro, digamos. Muestro las burbujitas porque el barbijo es fundamental. Evita el 50-60% de los contagios. Segunda cosa, si tengo 2 dosis o tercera, la enfermedad que voy a tener nunca va a ser grave ni me voy a morir. Entonces, la segunda cosa que tengo que hacer es vacunarme. Tengo que mantener la distancia y ahora, aparte de las vacaciones, todos nos vamos a querer reunir para fin de año. Muy importante, si pueden, hagan la reunión familiar con poca gente, los convivientes mejor. Estamos en plena ola de crecimiento de casos. Y al aire libre, en el balcón, en el patio, en la terraza. Busquen un lugar al aire libre porque para comer y brindar todos nos quitamos el barbijo y es raro que estemos a más de 2 o 3 metros. Por eso es importante, son las 3 formas más importantes para evitar los contagios. Claudio, feliz cumpleaños, gracias por haber venido. No, muchas gracias, un gran abrazo. ¿De qué dimensiones es el ambiente en el que tenés todo esto? ¿De qué dimensiones es el ambiente donde guardas todo esto? Tengo 3 laboratorios, 2 en la fundación, las 3 formas más importantes para evitar los contagios. Claudio, feliz cumpleaños, gracias por haber venido. No, muchas gracias, un gran abrazo. ¿De qué dimensiones es el ambiente en el que tenés todo esto? ¿De qué dimensiones es el ambiente donde guardas todo esto? Tengo 3 laboratorios, 2 en la Fundación Instituto Superior de Ciencias de Salud, donde trabajo, y en casa tengo una habitación que era de las chicas, ahora crecieron, mi hija ya me hizo abuelo. Sí. Tengo todos estos chiches que traigo siempre gracias a ustedes. O sea, el cuarto de la nena no está más. No está más, estoy construyendo para poder hacer para la nieta. Muy bien. Gracias, Claudio. Sí, eso es su propio cuarto de chiches. Claro, sí. Olvídate. Gracias, Claudio. Felicidades. Gracias a ustedes. Y muy hacemos una pausa muy breve. Enseguida estamos regresando con más información de todo el equipo. Cuando muchos creyeron que lo del coronavirus había pasado, por lo menos empezaba a ser mucho más tenue, bueno, la variante Omicron cambió los planes de todos los países. De hecho, ya desde algunas naciones empiezan a sugerir que tomen recomendaciones extra si viajan a algún rincón del mundo. Y ese rincón es la Argentina. Por ejemplo, recomendación que dan en los Estados Unidos. Medidas que se anunciaron en las últimas horas. Está Adrián Sack desde allí. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Sí. Mirá, sí, es una de las recomendaciones que han dado aquí, es la categorización de Argentina en un nivel alto. Es el nivel 3 aquí de riesgo por COVID. Porque, bueno, estiman que después de la explosión de casos que se registró en nuestro país, en la Argentina, hay que tomar recaudos extras. Pero, sobre todo, la recomendación es que todos aquellos pasajeros que vayan hacia la Argentina revisen el esquema de vacunación que esté completo y también se aplica la recomendación general a todos los viajeros internacionales que en lo posible tengan 3 dosis. Acá ya hemos pasado en los Estados Unidos el 30% de vacunados con tercera dosis, ¿no? Aplicada siempre entre 6 y 8 meses para la población en general después de la segunda dosis. Y de hecho de a poco se va evaluando si el esquema de vacunación completa actualmente en 2 dosis de las principales vacunas, ¿no?, de Pfizer y Moderna aquí en los Estados Unidos, y de 1 dosis en el caso de la de Johnson & Johnson, pasan a ser todas de 1 dosis más. Es decir, casi todas las vacunas con 3 dosis y la de Johnson & Johnson, que es de 1 dosis, con 2 dosis. Es muy posible que haya
cambios al respecto en las próximas semanas, pero todavía nadie se atreve aquí a confirmarlo o a desmentirlo. Bien, Adriana, guardame un segundo. Quiero que me des en unos minutos el nivel de casos y cómo viene siendo el ritmo de contagios en los últimos días en los Estados Unidos. Eleonora Gozman está allí en Brasil. ¿Qué tal, Eleonora? Gracias por estar con nosotros. No, al contrario. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, están sucediendo cosas curiosas en la región, ¿no? En Brasil, ¿cuál es el nivel de contagios que tienen por día? Mira, no se puede saber. Pasa lo siguiente, cualquier número que indiquen es totalmente falso. ¿Por qué pasa esto? Pasa lo siguiente, en Brasil hubo un, yo creo que a esta altura, presunto ataque al sistema, o hackeo, del sistema de salud del Ministerio de Salud de Brasil, ¿no? De Brasilia, o sea, a nivel federal. ¿Qué pasó? A partir de ese momento, que fue el día 10 de diciembre, los medios pasaron a informar y los estados pasaron a informar, los estados provinciales pasaron a informar a través de los medios que tenían muchos problemas para contactarse, o sea, para entrar dentro del sistema de Internet, y dijeron que por lo tanto no podían transmitir las cifras exactas. Hoy estamos en el día 19 de ese ataque y todo sigue como entonces. Lo único que de alguna manera se ha logrado recuperar es el nivel de vacunación, pero no el de casos. Tal que te da hoy algo así como muchísimo menos te da menos de 9.000 casos, lo cual es absolutamente ridículo. Disculpen que les diga esto y por qué es ridículo. Lo dicen los propios medios brasileños. Sí. Esto es ridículo porque sencillamente en Brasil primero se detectó mucho antes que en la Argentina el Omicron. Sí. Entonces, bueno, ¿qué puedo decirles? Siguen existiendo los problemas, los medios son testigos, testifican que existen estos problemas, que son muy graves, y a esto se le suma un problema adicional que tiene que ver con la vacunación de los niños. La vacunación, ¿cómo es el nivel? ¿Tenés los números de la vacunación allí en Brasil? De la vacunación, en total sí, hay alrededor ya de 150 millones totalmente vacunados. Ajá. Es un número alto. Con segunda es... Sí, digo, un nivel alto pese a Bolsonaro, ¿no? Pese a Bolsonaro, porque tenemos declaraciones acá que las vamos a compartir. Sí, pero ahí te quería comentar esto justamente de los niños. ¿Me permitís que lo escuchemos a Bolsonaro? Es muy breve, lo comparto con vos también. Espero que não haja interferência no judiciário, espero que a minha filha não vai se vacinar, está bem claro, tem 11 anos de idade. Então a adesão passa, obviamente, pelo Ministério da Saúde e após ter aberto consulta pública, né, o Queiroga vai se manifestar. Bueno, allí está la breve comunicación de Bolsonaro. Espero que no haya interferencia del Poder Judicial porque mi hija no se vacunará. Dejo eso muy en claro, ya tiene 11 años de edad. Contame, bueno, ¿cómo cayeron estas declaraciones en Brasil? Mira, más que contarte las declaraciones, te voy a contar lo que ocurre porque es tremendo. A ver. No están vacunando niños. Resulta que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria autorizó el 16 de diciembre la vacunación con la Pfizer, ¿sí? Para niños de 5 a 11 años. ¿Qué ocurrió? Esto dejó en manos del Ministerio de Salud, o sea, del Ministerio de Salud de la Nación, la compra, la adquisición y el contrato con Pfizer para la adquisición de estas vacunas, que es especial, es un lote especial para niños, ¿sí? No está dentro del paquete de adultos. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió con esto? Lo que habla ahora el Ministerio de Salud, no solo que no están vacunando, sino que recién el 5 de enero van a resolver a ver qué hacen. ¿Sí? Y entonces van a llamar a una audiencia pública, de modo que para marzo tal vez empiece la vacunación. Es sencillamente, disculpen que les diga, siniestro, desde el punto de vista sanitario. Claro. Sí, no tengo dudas porque dilatar el tiempo de esa manera en medio de una pandemia, la verdad que es inexplicable, ¿no? No solo es inexplicable, aparte de lo que acaba de decir, que espera que no haya interferencia judicial con respecto a la hija. Y además ¿qué significa eso? Incluyó amenazas diciendo que iba a revelar los nombres de los técnicos encargados de aprobar la aplicación de esta vacuna en menores. No fue una amenaza. Ojalá hubiera sido una amenaza. Lo reveló.
Reveló los nombres. Entonces, reveló los nombres. Claro. Esto es lo terrible. Esto es lo terrible, lo cual obviamente ya empieza con una acción judicial. ¿Por qué reveló los nombres? Claro. Bien. ¿Sí? Eleonora, me aguardás que vuelvo con Adrián Sac. Adrián, ¿cómo es el nivel de casos que se registra a diario en los Estados Unidos? ¿Las cifras son públicas, son confiables? Sí, son públicas y son confiables, aunque también estuvieron en tela de juicio por su lentitud. Recordemos que Estados Unidos es un país compuesto por 50 estados que tienen un comportamiento bastante autónomo a nivel de gobierno y a veces, en algunos casos, la información de algunos estados llega con demoras, particularmente la que tiene que ver con muertes, ¿no? En el caso de los positivos diarios es un poco más confiable y lo que te puedo decir es que justamente ayer, martes, se llegó al récord de casos diarios en todo el año. Desde enero no teníamos una cifra tan alta, fueron 265.427 nuevos infectados diarios en promedio de toda la semana, porque a veces se dan algunos picos justamente por eso que te contaba, sí, por demoras de que se acumula demasiado a veces el número porque vienen de 3 o 4 días atrás, pero ahora no, estamos hablando de un promedio. Y sí es preocupante, y sí lo ves, los otros días que estuvimos transmitiendo desde Nueva York, lo pudimos mostrar en las calles, la gente que hace cola en los puestos para hacerse los test PCR y antígenos, que ahora son gratuitos desde hace 10 días aproximadamente por disposición del presidente Joe Biden, ¿no? Que dispuso 500 millones de test gratuitos para justamente tener un mayor control de la situación. Que, bueno, ahora al haber más test también y al conocerse también más casos después de la semana de Navidad, sobre todo que se esperaba este aumento de casos, se ve que la cantidad de casos de Omicron es del 58% del total de los casos nuevos. Se creía que era más. De hecho, las predicciones de la CDC hablaban de una prevalencia del 90% para esta época. Era una predicción completamente errada, después se vio, porque la variante Delta terminó siendo más fuerte de lo que se esperaba. Pero atención con un dato del que están hablando hoy y con mucha insistencia varios epidemiólogos de distintas universidades, entre ellos el famoso doctor Anthony Fauci, que dicen: atención, porque la variante Omicron no es que sea más suave, sino que al atacar, al contagiar a vacunados con 2 dosis, hace que estos vacunados con 2 dosis tengan las defensas suficientes para que la enfermedad termine siendo más leve, pero está causando estragos entre aquellos no vacunados y los llamados aquí subvacunados, undervaccinated, que son los que tienen una sola dosis. Claro. Que si vos sumás a los no vacunados y a los vacunados con una sola dosis, llegamos al 38% de la población. Una barbaridad. Es un fracaso. En este sentido, la campaña de vacunación que no ha logrado persuadir a mucha gente que solo se dio una dosis y está totalmente expuesta a las mentiras de las redes sociales, a la desinformación, ¿no? Bueno, al ser avalada por muchos otros usuarios sin base científica, claro, hace que terminen creyendo en esto y que se incuben nuevas variantes, ¿no? Bueno, vamos a tener un fin de año movidito en Brasil, en Estados Unidos, en Argentina, y vamos a seguir comunicados. Eleonora, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Te veía sintiendo, ¿no?, cuando hablaba Adrián con respecto a todo lo que sucede allí. La situación es muy parecida, ¿no? Claro que sí. Nuevamente, gracias, Eleonora. Gracias, Adrián. Feliz año. Feliz año, felicidades. Gracias a ustedes. Feliz año. Hacemos una pausa breve, en un minuto estamos regresando.